terminar de comer. Hola chicos, buenas noches. Profesora, buenas noches. Doctora. Todo bien, ¿verdad? Bueno, nos encontramos nosotros en la semana 7ª. De acuerdo a lo que nosotros estamos desarrollando, el sílabo nos corresponde hablar sobre lo que son las prestaciones recíprocas. Con antelación, nosotros ya habíamos hablado sobre todo lo que es las formas de celebración contractual, la clasificación de los contratos, cuando un contrato tiene los principios, requisitos y elementos, de tal manera que nosotros nos encontramos en condiciones de poder celebrar alguno de ellos válidamente, ¿verdad? Pero estando nosotros en la semana 7ª, significa que nos encontramos a muy poquito tiempo para poder llevar a cabo nuestra evaluación parcial, que es la próxima semana, chicos. De tal manera de que vayan ustedes tomando las medidas necesarias para tener en forma óptima lo que es el video, el audio, porque nos piden, y eso ya ustedes lo conocen, con carácter de obligatoriedad el estar aquí conectados directamente, ¿verdad? Y yo sé que a veces en casa hay personas que utilizan a esa misma hora también lo que es el internet, pero pídanle por favor que en el horario que nos corresponde, que nos permitan un momento el rendir la evaluación y después seguimos nuestra vida normal, ¿no? Pero bueno, le digo todo esto porque hasta donde nosotros llevemos a cabo el día de hoy lo que es la clase que de acuerdo al sílabo nos corresponde en esta semana nosotros vamos a concluir con lo que es las prestaciones en reciprocidad. Hasta aquí va a llegar lo que es el parcial, ¿no? En la siguiente clase, naturalmente, lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con nuestras prácticas como ya lo tenemos nosotros establecido, pero el día de hoy vamos a hablar de nuestras prestaciones en reciprocidad.
Cuando nosotros celebramos un contrato, se entiende que lo hacemos con el ánimo, con la intención de cumplir, de transferir, de llevar a cabo lo que es el cumplimiento de una obligación en la forma como nosotros lo hemos desarrollado. Al hablar de prestaciones recíprocas, es que estamos hablando de esta transferencia de bienes. Ya nosotros lo tenemos identificado, lo tenemos ubicado un poco hasta la saciedad, ¿no? Sobre la idea de que cuando nosotros realizamos un vínculo contractual, cuando nosotros realizamos un contrato, es porque cada una de las partes asume su rol, asume su obligación de cumplimiento respecto a la otra, ¿verdad? Nosotros siempre hemos colocado en esta parte inicial de la asignatura, que estamos en los contratos 1, siempre hemos hablado de nuestros contratos de compra-venta porque para el siguiente parcial, con toda seguridad que lo vamos a tener presente. Por eso es que siempre lo estamos poniendo aquí delante de ustedes para que lo conozcan un poquito más, ¿no? Y todas estas figuras jurídicas que nosotros tenemos a la vista, podemos aplicarla no solo a la compraventa, sino a cualquier otro contrato. De tal manera que nosotros ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Conociendo figuras jurídicas, porque la intención de las partes cuando celebran un contrato es transferir, adquirir, que exista un acreedor, que exista un deudor, que existan derechos y obligaciones entre las partes. Eso significa que vamos a dar cumplimiento a todo lo que hasta ahora nosotros hemos venido recopilando en nuestros conocimientos contractuales. Ojo, cuando nosotros estamos aquí conociendo un poco más de estas figuras jurídicas, no nos estamos dedicando única y exclusivamente a hablar de los contratos. Si ustedes se van dando cuenta, estamos en derecho de las personas que por ahora lo estamos cogiendo, lo estamos manipulando, lo estamos discutiendo, debatiendo respecto a las capacidades. Eso es importante y tiene que haber muchísimo en nuestra clase del día de hoy, porque cuando se habla de estas capacidades, estamos en el derecho de las personas. Estas personas van a celebrar un contrato. Nosotros queremos celebrar un contrato. Y ya dijimos, un contrato es un acto jurídico. Entonces tenemos que tener presente los requisitos del acto jurídico. ¿Dónde estamos? En nuestra asignatura del acto jurídico. Que estos requisitos son los mismos de un contrato, ¿verdad? Son los mismos, pero con algunas modificaciones que cuando nosotros iniciamos o estudiamos. Entonces decía la existencia de un agente capaz. Actualmente ya no existe ese término, ¿no? Existen personas, todas, con capacidad jurídica, que van a realizar actos jurídicos con capacidad jurídica plena, salvo las excepciones que nuestra legislación determina y que nosotros también estamos discutiendo, estamos debatiendo, estamos conociendo, ¿verdad? Así vamos a ir caminando por muchas ramas del derecho civil, no solamente del acto jurídico, no solamente de personas, caminamos por el derecho de familia, por sucesiones, por obligaciones reales, en fin, eso es el derecho de los contratos. Porque cuando nosotros queremos celebrar un vínculo contractual, cualquiera que este sea, nominado o innominado, resulta que la intención es cumplir. Hablo de las dos partes, cumplir. Si ahora mismo estamos hablando de un contrato de compra-venta, se entiende que el vendedor desea transferir y el comprador desea adquirir, y viceversa. Uno entregar el bien y el otro pagar por ello, porque en compra-venta siempre es entrega dineraria, ¿no? Eso es cuando hablamos de las prestaciones recíprocas. Se entiende que para cumplir nosotros hemos celebrado un contrato válido, ¿no es cierto? También hemos hablado respecto a las formas de celebración de un contrato, que ya nosotros conocemos hasta el hartazgo, ¿verdad? Orales o verbales, literales o escritas. Y
Las que son solemnes son por escritura pública. Algunos. La gran mayoría son verbales. Sí, pues nuestra legislación lo permite, ¿no? Esto es efectuado por la gran mayoría de las personas. Nuestra legislación lo permite, pero queremos celebrar un contrato válido para que éste resulte eficaz. Ajá. Significa que nosotros queremos realizar contratos válidos y eficaces. ¿La validez dónde está? ¿La validez de un contrato dónde está? Cuando nosotros celebramos un contrato teniendo en cuenta los principios, los requisitos y los elementos, nos encontramos frente a un contrato válido. ¿Qué significa eso? Que las partes han acordado, han discutido, han debatido, han consentido, han transferido, sí, claro. Y la idea es, después del consentimiento, después de que nos hemos puesto de acuerdo en todo, el cumplimiento. Ah, pero cuando no existe cumplimiento, causa perjuicio este incumplimiento, esta inejecución causa perjuicio. Y si causa perjuicio, hay que buscar la ineficacia del mismo, es decir, que ya no produzca efectos legales. Ya no quiero seguir con este contrato porque no está bien efectuado, no está bien redactado, no está bien hecho, y si está bien hecho, se incumple. Vamos a conocer ahora cómo es la búsqueda de la ineficacia y de la invalidez contractual. Ya decíamos hace un momento, cuando nosotros celebramos un contrato válido, la intención de ambas partes es que resulte eficaz. Es decir, que surta efectos legales como nosotros lo estamos acordando, ¿verdad? Los efectos son las consecuencias de la celebración de un contrato. Es decir, si nosotros celebramos un contrato de compraventa es porque tenemos la intención de entregar el bien, y el que quiere comprar es porque tiene la intención de pagar por él, ¿no? Pero ¿y si no paga? Oh. Carla, buenas tardes. Doctora. A ver, Carla, tú vende vehículos. Sí, dígame, doctora. Nos vas a decir, ¿qué sucede cuando una persona, luego de haber celebrado un contrato de compra-venta de este carro, no cumple los términos señalados? Los términos señalados al no haber realizado, cuando se realiza la compra-venta. Claro, no cumple. ¿Qué pasa cuando una persona no cumple con lo que ustedes han acordado, lo han discutido, modelo, año, color, fecha de pago, tipo de moneda, dónde vas a pagar? Esta personita no cumple. ¿Qué hacen? Si en caso no cumpliera lo estipulado el contrato, se le... Es que no le entiendo, no le entiendo más o menos a qué nos basamos al no cumplir el contrato. Porque el cliente en sí, nosotros somos el que le entregamos tal cual el modelo y todo. El cliente lo único que hace es depositar. Y eso, y si no te deposita, está incumpliendo, pues. Claro, incumple, sí. Incumple, no te deposita, ya está. Claro, es que si no deposita no hay contrato. Tiene que depositar sí o sí para que tengamos un contrato, en este caso, ¿no? O sea, ustedes hacen primero que el cliente deposite y después ustedes entregan. Bueno, pues la misma historia. Ya está, correcto. Si yo deposito y tú no me entregas, o la empresa no me entrega, Carla, tú eres mi abogado, ¿qué haces? La demando a la empresa porque en el contrato está estipulado una fecha, tipo de entrega, color y todo. Ya está. Y no lo entregan, pues. ¿Y? Claro, entonces, se le hace una demanda contra la empresa. ¿Qué demanda es esa? Es lo que tú haces todos los días, ¿eh? Yo sé que ustedes son una empresa muy cumplida y probablemente no tengan este tipo de problemas. Supongo, ya.
Ya, ya. No, doctor. ¿Eh? Mm, Pero tienes que ponerte en la posibilidad demanda de incumplimiento de contrato. de cumplimiento de contrato, ¿no es cierto? Ya Así está, es. para que cumpla el contrato. Así es, Pero doctor. vamos a ver. A ver, antes de pasar con María Alejandra y José Arturo, aquí hay una persona, Moisés Ferrell. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Moisés, profesora. Buenas tardes, hola. ¿Me escuchan? Moisés. Sí, 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 te escucho, te escucho. A ver, celebra conmigo un contrato válido, válido. ¿Perdón? No, no lo escuché bien. Celebra un contrato válido. Un contrato válido es que se ha afectado correctamente a ambas partes. Ya pues hazlo. Eh, ¿Cómo es correctamente? Correctamente es que la, la persona que estás queriendo eh, que cumpla todos los parámetros que está establecido ahí, de ¿Cuáles son los acuerdo. Moisés, no hables en forma etérea, no hables en el aire, no me digas, hay que hacerlo bien, no me digas, en el código está. No, 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 no. Tú eres el abogado, celebra un contrato conmigo aquí ahora. Ya, sí. Bueno, normalmente todos los contratos de transferencia que se ha hecho, ambas partes que la otra persona esté de acuerdo, lo lo que está determinado en lo que se va a adquirir la otra Moisés, parte, ¿no? Moisés, determínalo. ¿Qué vas a transferir? Em, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Transferir, si hay un contrato de transferir, supongamos una transferencia de un bien, se Qué transfiere bien, qué bien. bien inmueble, puede ser un bien inmueble. Sí, ajá. Forma de celebración del bien inmueble. Primero se establece sus nombres, apellidos, DNI, dirección, eh, el, el lugar, lo que está dando, la dirección, lo que colinda, la medida, el metro cuadrado, y tercero, de acuerdo, cuánto es el monto, ¿no? El monto, lo que se está dando para que pueda recibir, supongamos, de 15.000 soles. ¿Ya? Y cuarto, que ambas partes estén de acuerdo si firman el que recibe y el que da. Ujú. Forma de celebración de lo que acabas de realizar. Un contrato satisfecho, ¿no? Ambas partes. ¿Cómo? Contrato satisfecho de ambas partes. Contrato satisfecho. Esa es una forma de celebración. ¿Cuántas formas de celebración conoces, Moisés? Mm, eh, bueno, lo más siempre que es que ambas partes que estén de acuerdo, ¿Cuántas formas de celebración de contrato conoce Moisés? solo uno nomás. ¿Cuál? Bueno, sí, hay varios tipos ¿Cuál? de contrato, pero ¿Cuál es el que conoces? em, eh, mm, Moisés, sí, recién te conozco ahora a 2 clases antes del parcial. ¿Es correcto eso? No te comunicas tú, no estás en clases, tienes inasistencias. Mira, no siempre estoy en clase, profesora. siempre te llamo. No, no, no. Si siempre estuvieras en clases, supieras cuántas formas de celebración de contrato existe. Supieras la forma de celebración del contrato de transferencia en propiedad de bien inmueble. No estarías expresándote como te estás hablando ahora. No tienes una idea de lo que estamos hablando durante todo el camino. Yo te digo, hombre de Dios, ten cuidado porque si tú quieres ser abogado, no va a ser una situación que solamente pases porque
encienden la cámara y desapareces. No, yo te he llamado en múltiples oportunidades y nunca has aparecido. Recién hoy, que recién te conozco, ¿no? Y lo que me estás diciendo son situaciones inexistentes, ¿no? Contrato a satisfacción. ¿Dónde existe un contrato a satisfacción? No es así, Moisés. De verdad, si tú no le pones voluntad, ninguna otra persona va a poder hacerlo. Por más que nosotros tengamos la intención de compartir contigo el conocimiento, no lo permites, no te dejas. Entonces, ponle voluntad, hombre de Dios. Así no son las cosas, ¿eh? Solamente te digo, la siguiente semana es parcial. Recién apareces tú aquí. Durante todo este, son 14 clases que estamos y yo recién te conozco. ¿Es correcto eso? No, no. Que digas, sí, doctor, aquí estoy. No, 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 yo te he llamado múltiples oportunidades. No estás, ¿no? Atento, porque lo que vamos a hacer el día de hoy y todo lo que hemos hecho desde el primer día es lo que va a venir en el parcial. Así que ya lo sabes. Ahora sí vamos con nuestros compañeros que andaba por allí. María Alejandra estaba levantando la manito. Sí, yo solo quería acotar que, por ejemplo, en el banco, que es donde yo practico, generalmente sí se ven varios casos de incumplimientos de contratos, y lo que he aprendido en este tiempo es que depende mucho el tipo de crédito. Por ejemplo, cuando hay un contrato que sí tenía una garantía, lo que hacemos para exigir el cumplimiento es un proceso de ejecución de garantía hipotecaria. Cuando es, por ejemplo, no hay garantías, hay una obligación y solo son, por ejemplo, tarjetas de crédito, lo que hacemos es un proceso de obligación de dar suma de dinero. Pero si fuera un contrato leasing, que es decir, que el banco compró un bien a uso del cliente y se lo dio al cliente por determinadas cuotas, es obligación de dar bien, puede ser mueble o inmueble, ¿no? Eso nada más era lo que quería acotar. A ver, es cierto, lo que pasa es que, María Alejandra, hay una figura que tú lo relacionas bien respecto a lo que realiza el banco, pero tú sabes bien que el banco tiene sus propias normas, lo que pertenece al derecho Claro, financiero y correcto. bancario, ¿no es cierto? Y que es verdad, se encuentra íntimamente ligado a lo que es nuestra legislación civil y muchísimas cosas que no están dentro de lo que es el derecho financiero y bancario, pues cogen a lo que es nuestra legislación civil, ¿verdad? Eso es Claro, cierto. en el caso de nuestra legislación civil sería como dice Carla, ¿no? Incumplimiento de contrato, e incluso podría después de eso o conjuntamente tramitar una indemnización por daños y perjuicios. Claro, claro, porque una inejecución o incumplimiento causa perjuicio. Eso es cierto, ¿verdad? Sí. José Arturo, hola, buenas tardes, gracias, Carolina María. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Sí. Yo quería, acotar cuando una de las partes no cumple o cuando las prestaciones es inexistente. Por ejemplo, en una de las partes, a mí se me vino la figura de la resolución del contrato. A mí o sea, lo relacioné inmediatamente con eso porque el contrato sigue siendo válido y lo que va a haber es ineficacia, no va a dejar de producir efectos. Así Eso mismo. es lo que a mí se me vino a la mente. Sí, 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 es cierto, claro, pero esa es una figura que nosotros la vamos a conocer bien al día de hoy, ¿no es cierto? Porque en efecto, cuando nosotros hablamos de la validez de un contrato, organizándonos, es que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Para que sea un contrato válido, yo se lo venía diciendo ya desde hace sesiones anteriores, es que nosotros debemos de tener en cuenta lo que son los principios, requisitos y elementos. Suficiente con esos tres. Pero ya nosotros conocemos que dentro de los principios, cuántos son, dentro de los requisitos, quiénes son, dentro de los elementos, quiénes son. Si nosotros cumplimos con todos, nuestro contrato es válido. ¿Qué esperamos? Que produzca efectos. ¿Y los efectos qué son? Consecuencias. Si nosotros queremos, por eso les comentaba, si nosotros queremos vender lo que hacía Carla, ella quiere vender un carro es porque lo quiere entregar. Y el que quiere comprar es porque quiere pagar, ¿no es cierto? Entonces, la idea es esa, llevar a cabo un contrato válido, pero que además surta efectos legales en los términos como las partes lo están acordando. Esa es la idea, ¿verdad? Y cuando el contrato, en algún caso como lo que señala José Arturo,
es un contrato válido, pero no se cumple, bueno, pues resulta ineficaz. Oye, pero si el contrato no está bien redactado, también resulta ineficaz. Miren, existen varias formas donde nosotros podemos encontrar la ineficacia contractual. No solamente es cuando hay un incumplimiento, también hay otras formas. En razón de ello es que nosotros vamos a ver aquí que las partes lo que quieren es no solamente celebrar un contrato válido, sino que surta efectos legales. Por eso se habla de la validez y la eficacia. Y cuando el contrato se encuentra anómalo, erróneo o incumplido, o carece de algún requisito indispensable o de algún principio, este contrato se torna ineficaz, ¿no? Existen algunas causas que son externas, que son exteriores, que no forman parte de lo que es la voluntad de las dos que forman este acuerdo contractual, sino es algo con posterioridad a un contrato válido. Ya lo está mencionando desde ahora, se está adelantando José Arturo a esta figura, ¿no?, de la resolución contractual que ahora mismo nosotros vamos a ir conociendo el día de hoy, ¿verdad? Pero nosotros queremos aquí conocer con certeza cuándo y cómo se lleva a cabo un contrato válido y qué es una ineficacia, qué efectos produce, qué es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos siempre un contrato válido y eficaz. Porque al final de un vínculo contractual, las personas lo que quieren es la satisfacción, adquirir bienes, transferir bienes y felices todos, porque al celebrar un contrato es porque las dos partes desean cumplir, ¿no? Allá vamos nosotros, queremos. Cuando hablamos de invalidez, es decir, un contrato que no es válido, es porque carece de algún requisito, carece de algún principio, carece de algún elemento. Y eso da lugar a que el contrato no exista, a que el contrato no surta efectos legales porque sencillamente es inexistente. En el ejemplo le ponía, ¿no?, de que existe pues una venta de drogas. Y ya nosotros conocemos que eso es ilegal, total y absolutamente ilegal. Nuestra legislación indica que eso no tiene un fin lícito y como consecuencia de ello es un contrato que es inexistente. Uno no puede decir, mira, yo te entregué 10 kilos de marihuana y no me pagas, te voy a demandar en la vía judicial, porque hay transferencia de bienes, hay incumplimiento de obligación. Sí, pues, aparentemente hay todo, ¿verdad? Aparentemente. Pero por allí existe un requisito que se llama fin lícito. Ay, es que no me podrías demandar en la vía judicial porque vender drogas es ilegal. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico dice que eso es ilegal, no es permitido, como consecuencia de ello no es exigible en la vía judicial. Por el contrario, es sancionado a la persona que incurre en este tipo de vínculos contractuales. Son inválidos, son inválidos. Nosotros no podríamos esgrimir, no podríamos argumentar, no podríamos demandar, ¿no?, sobre este tipo de figuras contractuales. Es total y absolutamente ilegal, ¿no? Por eso son contratos inválidos. Pero no solamente, o sea, eso es lo más fuerte, lo más expresivo que nosotros podremos decir de lo que constituye un contrato inválido, lo que no existe, porque a todas luces es ilegal la compra-venta de drogas. Pero no solamente lo vamos a poner en una forma así tan directa. Podríamos llevar a cabo contratos que son inválidos y que no necesariamente tengan un fin ilícito. No. Podemos realizar, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, aquí con un compañero nuestro, Nayeli. Nayeli, hola Nayeli. Hola.
A ver, chicos, ustedes saben de que cuando uno los llama y no aparecen, queda grabado, todo esto es grabado y ustedes lo están viendo en la parte superior izquierda, ¿no es cierto? En la plataforma aparece que no responden. ¿Eso qué significa? Que solamente está encendida o prendida la computadora y no está, sencillamente no está. Nayeli Gutiérrez Quispe, la llamo, no está. La plataforma está registrando su inasistencia, de tal manera de que si yo llamo una, dos y tres veces, como a nuestro compañero Moisés Ferrer, que siempre lo he llamado y ustedes lo han escuchado, de repente la plataforma aparece que no le pueden permitir, si es que ha llegado al límite de inexistencias, no les van a permitir Ahora, dar parciales. Tengan cuidado, chicos, tengan cuidado, ¿no? profesora, la Sí, compañera Nayeli me escribió al chat y me dice que justo ahorita tiene problemas de internet. Es que ella está en Puquio y su internet es inestable, pero seguro que dentro de unos minutos se va a poner a... Sí va a poder encender su audio. claro, pero la situación está que nosotros estamos en la semana 7. Esa justificación que siempre aparece donde dicen, No, no, mis, creo que descarle, la próxima semana, ¿cómo va a ser? Justo para la próxima semana, todo el internet de todo el mundo sí está en óptimas condiciones, no, en mis, cámara pero y en es que como video. es parcial, seguro que va a tener más cuidado, pero creo que deberíamos ser un poquito considerados porque no Oh, todos sí, estamos en ICA y a veces suele suceder, o sea, cuando a sí, veces sí, uno sí, menos sí, lo sí, sí, piensa, sí, que suele sí. suceder. Boris, ya sé que tú eres abogado de ella, me estoy dando cuenta de eso, porque te escribe a ti en el chat y no escribe en el chat del aula. Tú te das cuenta de eso. O sea, sí, el internet sí funciona para algunos, No, ¿no? es que cuando el internet es inestable, mis, por el chat tampoco no se puede escribir. Sí, ya está. Pero entonces yo te digo, no es que uno siempre es con carácter de recomendación, y yo soy muy tolerante con ustedes y ustedes lo saben. Solamente es con carácter de recomendación. Tengan cuidado la próxima semana, todo está grabado. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? No se trata solamente de decir, hay que ser considerado. Sí, pues, pero imagínense, aparece ahí el nombre de fulanita. ¿Y dónde está la intervención de ella? ¿Cómo hago yo para evaluarla? ¿Qué pongo? Nuestra compañera Gutiérrez no tiene nota porque su internet es inestable. ¿Qué nota le pongo? Porque a todos ustedes cada vez yo voy evaluando, porque nos lo piden. Antes del parcial nos están pidiendo, entregue usted sus notas y voy entregando así, ¿eh? De a pocos, voy entregando. Pero bueno, esperemos que se comunique nuestra compañera, ¿sí? A ver, Boris, ya apareciste tú por allí. Hola, Hola, mis, presente. tu cámara, Ya, sí, voy a prender mi cámara. ya ves, los tengo que buscar. Ya Moisés desapareció, ¿ves? Moisés Ferrer, Moisés Ferrer dice, Ya ¿dónde está, ya. está? Ahí está Moisés, ¿ya ves? Y digo, ya Moisés se fue. Boris, dame un ejemplo de un contrato inválido, aparte del que hemos mostrado, ¿no? Haya un contrato que no necesariamente tenga que ver con un fin ilícito. Doctora, cuando se celebra un contrato, digamos, de compra-venta, pero con ¿cómo se dice ahora? Con una persona que tiene la capacidad restringida. Por ejemplo, podría ser con una persona que, bueno, ese sería anulable. Por ejemplo, con una persona que está en coma. Ya estás analizando, ¿viste que es Sí, bueno? Eso es bueno, ¿ve? Que tú mismo estás proponiendo algún ejemplo y de repente te das cuenta, no es así, es que esa es la idea. La idea es que nosotros podamos conocer. Un contrato válido, dice, es porque reúne todos los requisitos, todos los principios, todos los elementos, y si por ahí te falta algo o no, esto no nos va a funcionar bien, ¿no es cierto? Algo que resulte inválido, que sin efecto, ¿no? Marjorie, hola Marjorie, Doctora, ¿podría dar un ejemplo? claro, Ah, un contrato inválido es que supuestamente hay dos personas que están casados, ¿no?
y quieren vender un terreno, pero para vender el terreno tienen que ir los dos esposos que están casados, pero si no va otra persona y firma, y de ahí se entera la esposa que han vendido su terreno sin su autorización, ella no ha firmado. Ese contrato es nulo, ¿no? Inválido, a pesar de que está firmado por el notario. Pero A eso ver. depende. A veces uno de los cónyuges tiene toda la administración de la sociedad conyugal y puede celebrar contratos. Eso No, depende. no, Pero no. lo que señala es que está Lo que firmando pasa es otra que persona, haciéndose pasar por su esposa. Lo que pasa es que a veces yo hago contratos de transferencias en bien inmuebles y donde hay ambas partes, ¿no? Supongo, puede ser, hay una propiedad donde figuran ambos, el esposo y la esposa. Y ella quiere transferir un bien, para poder transferir tiene que firmar los dos. Y si no firma los dos, ese contrato no es válido, es nulo. Sí, claro, o sea, firma otra persona que no está Claro, registrado, no está consignado sus datos, ¿verdad? claro, y el notario no te va a aceptar, ni el juez de paz tampoco. Sí, claro, es un contrato inexistente porque el notario lo que te va a pedir es cuál es la propiedad que esgrimas, que demuestres que eres propietario, porque el propietario es el que puede disponer de ese bien. Si no hay consentimiento, es un contrato. Lo que pasa es que, doctora, había pasado un caso de una señora que ella tenía 1000 metros cuadrados de su terreno y de pronto se averiguó que su terreno que estaba figurando su nombre ya no figuraba en su nombre, que le había vendido su esposo. Y ella se averiguó que había firmado en Ayacucho con un notario, pero no había firmado ella, sino otra persona. Y por lo tanto le dijeron que ese contrato es nulo, ¿no? El esposo, pero el esposo sí había firmado. Sí, pero no la señora. Entonces mira tú, hay una Lo que pasa es que actualmente, bueno, y eso se ve bastante, ¿no? A veces los documentos son editables. Como los documentos son editables, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un contrato de compra-venta, la notaría te pide que lleves una copia literal. Pero esa copia literal, pues hay personas, por así decirlo, ¿cómo se dice? Vale. O sea, creo que lo editan, o sea, es editable eso, y eso puede llevar a la notaría y tratar de sorprender en la notaría, ¿no? Y con eso se puede celebrar un A veces contrato. suele suceder, sí suele suceder. de compra-venta. Marjorie. Y actualmente la señora Doctora, ha buenas perdido todo su noches. terreno. A ver, escuchamos a Marjorie que está Doctora. levantando la manito, sí. Ya. Doctora, sobre un ejemplo de un contrato inválido, no se podría hacer el hecho de que exista violencia, digamos, en el momento de firmar ese contrato. No, digamos que sea amenazado con un arma para que me venda su casa, ¿no? Yo le amenazo que me venda, le amenazo con un arma. Entonces él no va a firmar pues, porque corre el peligro de que yo le dé y le quite la vida, ¿no? Y después puede solicitar, ¿no? O decir que es inválido ese contrato porque ha sido a través que yo he ejercido violencia o intimidación, ¿cierto? Para que me venda pues, su propiedad. ¿Cómo lo pruebas? Ahí Pues sí, vale, porque y no sé, doctor, de todas maneras, si es que ha habido violencia, pero ha firmado. podría probarlo con algunos golpes, digamos, que yo tenga, quizás hematomas, o de repente hay una cámara fuera de mi casa que la persona entró y bueno, ¿no? No sé, doctora, eso sí O a sería través del complicado, chat que te haya ¿no? amenazado de alguna forma, ¿verdad? Claro, se Se habla podría de la encontrar de violencia alguna manera. intrafamiliar. Claro, porque mira, Sí. todo contrato siempre se dijo que se debe llevar a cabo sin coacción, sin coerción. Por eso es que se habla allí de que todo aquello que se efectúa con violencia o intimidación, pues es un contrato inválido, ¿cierto? Yuri, hola. Doctora, buenas Doctora, noches. disculpe. Yuri. Sí, doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, pero siento que me estás diciendo, hable con mi mano. Sí, doctorita, justo le iba a decir que como estoy del celular, no me permite prender la cámara, no sé por qué. Bueno, ya está muy bien. A ver, te gané yo porque Sí, me pones ahí, disculpe, doctora. hable con mi mano porque no te veo la cara, entonces, ¿qué es eso? Eh, Pero toma tus mil, previsiones porque la próxima semana no voy a hablar con tu mano, ¿eh? sí, mil disculpas, doctora. Bueno, al respecto, doctora, que quería opinar
No sé si un contrato inválido sería también cuando existe una herencia de hermanos, obviamente un terreno partido, ¿no? Repartido entre los hermanos, y en el caso de que un hermano venda su parte de su terreno sin antes ofrecerle a su otro hermano, ¿no? En ese caso sería, doctora, o me estoy yendo por la No, tangente. eso es Ahora, pasible eso de sería anular. retraer la venta. Esas son figuras en las que nosotros vamos a ver en su momento que no es un contrato inválido, es un contrato que nosotros, o sea, no es un contrato que carezca de total y absoluta validez, pero nuestra legislación sí exige al copropietario que lo ofrezca en primer lugar, sí. Ahí sí, Rudy, Yuri tiene razón. Cuando existe una copropiedad, pero que sea indivisible, copropiedad, porque si ya está dividido en forma proporcional, pues no hay ningún problema, cada quien puede vender lo suyo, ¿verdad? Pero Doctora, hablamos de una... disculpe, ¿podría dar una idea? Sí, claro. Eric, Doctora, Eric. sería un contrato inválido cuando de repente una pareja de esposos, digamos, la señora ya falleció y queda el señor, y tienen de repente un vehículo y está en nombre de los dos. Entonces el señor vende el vehículo, pero ya no firma, o sea, al momento de firmar tendría que firmar los dos, pero solamente firmaría el señor y firmaría de repente la hija del señor también, de repente como haciendo referencia a su madre. Entonces, no, ahí sería como un contrato inválido porque en realidad tendría que ser lo que es una sucesión intestada para que pase a la potestad de la hija o en todo caso a la propiedad, toda la propiedad en toda su totalidad al señor, o es incorrecto lo que digo. Pero hay un propietario que está vivo. Claro, o sea, es el señor, es la pareja, pero no tendría que firmar Pues, pero esposo el otro y... está muerto, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos la mano? Claro, sería lo que es una sucesión intestada. Ya está, pero desde el momento que hay un solo propietario, él puede disponer de sus bienes, dice los derechos reales, ¿verdad? Como consecuencia, ese contrato no es válido, pero tampoco no es nulo. Ah, ya. Gracias, doctor. Bueno, a ver, chicos, vamos. Doctora, disculpe, Celestina, doctora, ¿se podría decir? Sí, sí, claro, claro, claro. Doctora, un contrato inválido podría ser cuando en un hogar hay 6 hijos y uno de los hijos obliga a la madre a vender una propiedad sin el consentimiento de los demás hijos. Por supuesto, sin pasar por un examen psicológico, y la madre tiene una edad ya considerada que no está bien, es decir, ¿De quién es la propiedad, mi estimada? la propiedad es de la madre. Es decir, la propiedad viene a ser, es decir, la señora es dueña de la propiedad, pero tiene una edad considerada. Ah, ¿cuál es la edad considerada? 78 años, doctora. 78 años. Sí, 78 años es una persona en pleno uso de sus facultades mentales. Y solo que ahí usted tiene razón, porque el notario, cuando la persona pasa de los 75 años, le pide un certificado de encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero usted dice que uno de los hijos intimida a la madre, coacciona a la madre. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo lo prueba? Por el estado de salud de la madre, que no se encontraba bien. Habían hecho esos documentos sin el previo, sin haber pasado por un examen médico, por un examen psicológico. Pero el notario no lo va a permitir. Pues, el notario pide. Sí, pero llevaron un documento que el notario no era de acá del lugar, sino de que habían llevado a un notario, por decir, Parcona, Quinguiña, ¿no? Y que ese documento había pasado. Cuando los demás hijos que están afuera se dieron cuenta, comenzaron a investigar y verdaderamente lo habían hecho, se había producido en ese orden. Bueno, si fuera el caso de probar adecuadamente la coacción, sí, claro, ahí sí funciona, ¿no?
si se puede probar, porque todo está sujeto a ello, ¿no? ¿Cierto? Sí, doctora. Muy bien. Pero la idea que nosotros siempre estamos manejando es el que nosotros queremos celebrar un contrato válido y que surte efectos legales, ¿no? Pero la búsqueda de la eficacia tiene que ver con el comportamiento de las partes. Si las partes realizan un contrato válido y luego de que el contrato es válido, se cumple con todo aquello que se ha acordado, todos felices, todos contentos, ¿verdad? Porque surte efectos legales. Pero cuando el contrato no se encuentra redactado, efectuado, conforme lo venimos nosotros estableciendo, se torna ineficaz. O cuando el contrato surge válido, pero que la otra parte o cualquiera de las partes incumplen los acuerdos o uno de ellos, también resulta ineficaz. La ineficacia de un contrato persigue dejar sin efecto al mismo, ¿no? Porque existe errores, porque existe defectos, porque existe incumplimiento, por causas que nosotros vamos a conocer ahora mismo. Por eso, lo que nosotros tenemos delante, les pido por favor que ustedes lo manejen en forma muy constante y frecuente. Que de aquí, de ahora en adelante, lo vamos a tener siempre presente y que puede introducirse en cualquier contrato. La ineficacia de un contrato se produce por cualquiera de estas causas que nosotros tenemos delante nuestro, ¿no? Nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución, ¿verdad? Vamos a ir conociendo ahora mismo respecto a ellos. Hablamos de los contratos nulos, ¿no? Es decir, los que carecen de algunos elementos esenciales, de aquellos que se redactan de una forma que son insalvables, de que no hay forma de que se pueda subsanar. Como consecuencia de ello, es nulo, ¿verdad? Nulo. Nosotros al celebrar un contrato, no solamente basta tener voluntad de hacerlo, sino también tenemos que conocer, ya les digo en múltiples oportunidades, conocer cuáles son los elementos de un contrato, cuáles son los requisitos de un contrato y cuáles son los principios de un contrato, que no nos debe faltar ninguno de ellos, porque si nos falta alguno de ellos, que puede ser algunos salvables, otros insalvables, los contratos pueden ser nulos o pueden ser anulables, ¿verdad? Hace un ratito conversábamos y Ciro levantaba la manito. Hola, buenas noches. Ciro Herencia. Doctora, buenas noches. Sí, ¿Cómo pero ya, A ver. nada, estaba levantando la mano hace rato porque eh, tenía un caso que pasa, y esto pasa normalmente en los contratos, de que cuando los cónyuges ambos figuran en su DNI como solteros, pueden celebrar contratos y con todos sus efectos, no hay ningún problema. Sin la firma del otro cónyuge. Y he hecho contratos y he hecho negocios de esa forma, y bueno, de buena fe, obviamente, cumpliendo todas las reglas, nunca ha habido ningún problema. Mientras tanto, ¿no? Si es que hubiera algún inconveniente, obviamente habría Ahora, Ciro, ahora llegamos a ese tu ejemplo. Voy a estar contigo un ratito. Mira, y en razón de ello, dame un ejemplo, tú que has celebrado varios contratos ya ahora, creo, ¿verdad? Que tú consideres que es nulo. Nulo, porque lo que tú me estás diciendo no es nulo. Sí, no es nulo, obviamente. No es nulo, no es nulo. Pero dame un ejemplo de algo que sí es nulo, insalvable. Cuando insalvable es cuando se celebra con una persona con capacidad restringida, ¿no? O sea, Restringida. A ver,
Por ejemplo, Con un menor de edad, por ejemplo, ¿no? Capacidad restringida. un menor de edad, 10 Menor de años. 18, mayor de 16 años. Ah, entonces no es cualquier menor de edad. ¿No es cierto? Sí. Un Claro. menor de 18 y un mayor de 16. Uno de Sí, 17 sí. años. ¿No? Ya está. Ah, ¿Y es eso. uno de 17 años? ¿Es nulo el contrato? Epa, creo que no. Ajá, ¿viste? Estamos No, hablando de las claro, creo que capacidades. no. ¿Sí? No, Claro, no, es una figura, tú definitivamente mismo te no. vas dando cuenta. ¿Ah, ves? Es una capacidad Claro, relativa. No, sí está bien. claro, Perfecto. claro, claro. Claro, es que sí es cierto. A veces uno se va dando cuenta, esa es la idea. Mira, Claro, hablamos de las capacidades, es verdad, pero si tú bien hubieras colocado, por ejemplo, un niño de 13 años, ese sí era nulo. exactamente. Y ahí va, Ese, sí para arriba. No, claro. sí está bien, está bien. Ahí va, pero desde el momento que tú hablas de capacidad jurídica restringida, hagamos nosotros siempre un paralelo. Capacidad jurídica restringida es lo que antes se denominaba los incapaces relativos. Y los incapaces relativos antes se decía, todo acto jurídico que celebra el incapaz relativo son anulables. Ah, entonces, si ahora lo estamos convirtiendo en capacidad jurídica restringida, entonces no puede ser nulo, ¿verdad? Es Más aún si anulable. se señala que la nulidad de un contrato priva los efectos de este, es decir, los efectos son consecuencias contractuales. Si nosotros celebramos un contrato es porque tenemos la intención de cumplirlo dentro del marco legal. Sin embargo, ya ahora mismo, ¿qué está diciendo Ciro? Si es una persona menor de 14 años, es decir, 12 años, 11 años, Ciro, ¿una persona de esa edad puede ser propietario de un bien? Sí, ¿No es por supuesto cierto? que sí. Sí. Claro que sí. Solo que no puede transferir, enajenar, disponer, ¿verdad? No, no puede por lo mismo de su edad, su Por lo condición. mismo de su edad. Y si lo hiciera, es nulo, ¿cierto? No. Sí, claro que Claro, no. es nulo. Eso es insalvable. Eso es insalvable. He ahí un contrato nulo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando en contrato, sin embargo, ¿a dónde nos trasladamos? Al derecho de las personas para determinar la capacidad de la persona que va a celebrar un contrato. Eso es importante para nosotros conocer los efectos legales. Una persona, como en el caso que ahora mismo estamos conversando con Ciro, de 10 años, dice, ¿puede ser propietario de un bien inmueble? Sí, pero no puede vender, no puede disponer de esto por su edad, porque nuestra legislación dice que es un incapaz absoluto. ¿Posee capacidad jurídica? Sí, pero no posee capacidad jurídica plena. No, 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 Sí. no. ¿No es cierto? Afecta la estructura contractual de tal manera que ese contrato, que no obstante que es de su propiedad, el bien no puede realizarse, no puede efectuarse. Es nulo y estaría perjudicando a la otra parte, ¿no? Entonces, ¿es ineficaz? Por supuesto que es ineficaz, es nulo. Sin embargo, ahora vamos donde dice Ciro. Ciro dice, si existen dos esposos, dos cónyuges, sin embargo, uno solo de ellos firma el contrato, ¿ese contrato es nulo, Ciro? No. No. ¿Es válido? Anulable. ¿Es válido? Tampoco. Sí, causa ¿Verdad? efecto. No es válido, ¿no es cierto? Pero no es nulo, no es nulo. No, no es nulo. No es nulo. Claro. Claro que no. Anulable. Es anulable. Anulable. Claro. Anulable, cierto, cierto, cierto. Claro, porque se entiende que los derechos reales dicen el propietario o los propietarios son los que se encuentran facultados a disponer de los bienes que son suyos. En el caso del ejemplo que nos coloca Ciro, que coincide con la imagen aquí, es que estos esposos son propietarios de este bien inmueble, pero que dice Ciro, no solamente ella dispone de este bien. ¿Y ella quién es? Propietaria.
pero no firmó el esposo. Sí, pues, es un contrato defectuoso, subsanable, porque cabe la posibilidad que el esposo diga, sí, está bien, he hecho lo que ella ha efectuado. Ojo, ojo, ojo. Siempre que no se trate de contratos que sean de exigibilidad en su forma de celebración de parte de nuestra legislación. Ejemplo, lo que sí es válido como un contrato anulable que ha señalado por Ciro Herencia es un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Pero un contrato de transferencia en propiedad de un bien inmueble con toda seguridad que el notario le va a pedir, los dos vengan aquí, los dos tienen que suscribir, ¿no es cierto? Los dos tienen que suscribir, porque Profesora, transferencia. a ver, pero el compañero Ciro, en su ejemplo, señaló que en su DNI figura como soltero, y eso es cierto, se ve bastante, incluso yo tengo unos parientes que son casados ya hace muchos años, pero creo que, o sea, han omitido ese trámite administrativo, creo que deberían de hacer para que en el DNI ya figuren como casados. Entonces figuran como solteros, y en ese caso, doctora, con relación a ese contrato, la persona que vende, en este caso un bien, el vendedor, ¿no estaría obrando de mala fe? No. Claro, porque el comprador efectivamente en su documento dice soltero, y él podría presumir que es soltero y que el contrato es válido, ¿no? Sí, claro, pero ahí aparecen los dos firmando. Entonces, no es que sea de mala fe, lo que pasa es que han obviado trámites administrativos, pero que cuando ocurra una situación aparece lo que es la partida de matrimonio. ¿Qué fecha? ¿Y qué fecha se vendió? ¿No? Aquí, en el caso nuestro, hablo de nuestra legislación, sí se respetan los plazos, se respetan las fechas, ¿verdad? Doctora, disculpe un toque, un momento. Normalmente este tipo de casos se ve o se ha visto, no sé si se seguirá viendo, pero sí, sí he tomado conocimiento de algunos casos que esto se utiliza mayormente para sacarle la vuelta a los bancos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los cónyuges, o sea, los cónyuges son casados, obviamente, tienen todas las de ley, pero en su documento ambos figuran solteros. Entonces, ¿qué pasa? La esposa saca un préstamo al banco, prenda la casa, pero en la casa de figura solamente su nombre de la esposa y como soltera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El banco, oye, espérate un ratito, no pagas y te intervengo la hipoteca. Y ahí viene el pleito, ¿no? Espérate un ratito. Yo esposo, recién reacciono y saco todo lo que debe ser la ley, y sí ha habido casos que sí ha tenido éxito en esa forma, ¿no? Ha sido Sí, claro. anulado y hipoteca y todo el tema, ¿no? O en todo caso solamente van a rematar una parte, la parte proporcional de uno de Rematan el ellos. 50%, ¿no? Claro, O sea, porque no una ha cosa así. prestado su consentimiento la esposa. Pero hay una Exacto. situación en la que el banco tampoco, que nunca pierde. Ustedes saben que ahora todo está de la mano con RENIEC, que sí es cierto, no se actualiza la figura de los documentos nacionales de identidad, pero ya lo tienen todo registrado, sino que nos lo diga María Alejandra, que ella está al día en las situaciones bancarias, porque todo lo hacen con RENIEC. Es verdad, hay veces que si bien no están casados, tienen el mismo domicilio procesal, ¿no? Y eso nos dice, no estás casado, pero vives ahí, y ahí, por ahí lanzamos nuestra estrategia para que no nos hagan lo que está mencionando Ciro. Sí, claro, porque lo primero que hacen en los bancos es verificar en RENIEC, y en RENIEC eso está allí, registrado. Actualmente todo lo registran. Profesora, Claro y que no sí, solo pero eso, cuando el bien es, por ejemplo, de ambas personas, o sea, son casados, cuando un bien inmueble se quiere dejar en hipoteca, el bien, obviamente, cuando se saca una copia literal, es que figura a nombre de los dos, entonces ahí no hay forma alguna de que se la pueda hacer una jugada, ¿no? Claro. O sea, se presenta el bien y luego se puede observar, o sea, antes de darle el crédito.
Claro, que actualmente lo que habla nuestro compañero es cuando existe inscripción en registros públicos, cuando hay copia literal, pero lo que dice Ciro, hay lugares donde no está inscrito en registros públicos, hay lugares donde inclusive no está en una escritura pública, dependiendo del lugar donde se encuentra el bien, ¿no es cierto? Es ahí donde a veces la gentita hace cada situación retorcida. Rivet, hola, buenas noches. Doctora, buenas noches. Sí, justamente quería consultar respecto a eso, doctora, porque, bueno, antes también hubo una intervención de un compañero con respecto a, bueno, a la disposición de un bien conyugal, ¿no? Ajá. Bueno, creo que hay un pleno casatorio respecto a ese tema, en el cual señala de que, bueno, se ha discutido si es que ese acto jurídico, bueno, un contrato, debe ser declarado nulo por falta de manifestación de la voluntad, porque recordemos que falta la manifestación de uno de los cónyuges, o debería ser declarado anulable, o en todo caso debería ser declarado ineficaz. Entonces, en ese acuerdo plenario, por unanimidad, señalaron de que ese acto jurídico celebrado por uno de los solo cónyuges era ineficaz por falta de representación, por falta de representación, porque recordemos que las normas regulan de que si es que existe una pareja, vamos a llamarle así, hay una sociedad conyugal, los dos tienen que intervenir para la disposición de sus bienes. Entonces, si solamente interviene uno, la otra parte tiene que tener una carta poder especial para poder disponer de ese bien. Sin eso no podría. Entonces debe tener, en otras palabras, representación para que pueda disponer de ese bien. Entonces, como no tiene representación, es un falsus procurator. Entonces no podría celebrar este contrato. Y es Y ineficaz. determinaron de que es ineficaz. Entonces, respecto a eso, quería hacerle la consulta a usted. ¿Cuál es la diferencia entre un acto anulable y un acto ineficaz? Porque vengo a usted escuchándole que me señala de que, bueno, es un acto ineficaz porque le falta un elemento. Entonces, como que no estoy... A ver, estoy un Rivet, poco confundido. ya. Ahora te voy a interpretar lo que tú me estás diciendo. Es que los magistrados en ese pleno casatorio te han dado la razón y nos están dando la razón aquí. ¿Sabe por qué? Te dicen, es ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Porque es anulable. Eso tiene que ir de parte y de la mano con los derechos reales, porque los derechos reales te dicen, el propietario puede disponer libremente de su bien, y tú me estás ahí señalando, uno de los esposos, y hablo de cónyuges, ojo, escúchenme, cónyuges, no cónyuges. Cónyuges es G-U-E, no señor, es G-E, cónyuge, se lo enseñaron en Derecho de Familia, ¿verdad? La anulabilidad busca la ineficacia de un contrato. La anulabilidad busca que el contrato no tenga efectos, ¿verdad? Pero ¿qué persigue la anulabilidad cuando la otra parte se siente afectado y no confirma? Pues naturalmente el contrato no surte efectos legales, pero si lo confirma, entonces es un contrato válido. Entonces, cuando allí en este pleno casatorio dice que es un contrato ineficaz, porque claro, es un contrato anulable, es un contrato anulable, y vamos acá a la figura de la anulabilidad, mira, dice, la anulabilidad es el acto jurídico con defecto pero subsanable. Sí, pues. ¿Cuál es el defecto? El defecto es que si los cónyuges son propietarios, deben ellos suscribir el contrato, prestar su consentimiento. Eso es lo correcto, eso es lo que sería un contrato válido. Sin embargo, solamente lo hace uno de ellos, en un propietario, esposo, el hombre o la mujer, ¿verdad? Uno de ellos puede disponer de sus bienes, sí, claro, pero como son copropietarios porque pertenece a la sociedad conyugal, ese contrato está, en términos coloquiales, está cojo, ¿verdad? Porque no están con el consentimiento de ambos. Pero si el esposo dice, está bien que lo hayas arrendado, porque lo que se obtiene de ese arrendamiento viene a la sociedad conyugal, es un contrato válido, porque está confirmado, ¿verdad? Pero si el esposo dice, yo no estoy de acuerdo en esto, entonces ese contrato de arrendamiento
¡Zas! Nulo. La nulidad busca la ineficacia de un contrato. La anulabilidad también. Los dos. Pero eso va a depender de qué. De que ese defecto que da lugar a la anulabilidad pueda ser confiable o no. Otro ejemplo de anulabilidad, Rivet, es una persona de 17 años. Rivet, ¿qué capacidad tiene una persona de 17 años? Capacidad de ejercicio restringida. No es cierto. Muy bien. Entonces, si tiene capacidad de ejercicio restringida, ¿antes cómo se llamaban? Incapaces relativa. Muy bien. Persona de 17 años. Si una persona, hace un ratito hablábamos con nuestros compañeros donde decíamos que podía ser propietario de un bien, una persona menor de edad, de 10 años, de 11 años, de 12 años y uno de 17, ojo. Pero esta persona de 17 años celebra un contrato. ¿Puede hacerlo, Rivet? Sí puede hacerlo, pero posteriormente tendría que ratificar y esa ratificación puede ser tácita o expresa, ¿no? Claro. Decía Ciro hace un rato, a veces sucede que las partes, es decir, vendedores o compradores, nadie dice nada, calladito, y se acabó sin problema alguno. El problema es cuando alguien protesta, cuando alguien no está de acuerdo, muestra su disconformidad, ahí donde nuestra legislación dice, a ver, veamos las capacidades de las personas que lo suscribieron. Eran personas con capacidad jurídica plena, capacidad jurídica restringida, son incapaces absolutos. ¿Quién era la persona que estaba celebrando este contrato? Entonces, nos encontramos frente a una persona que cuando suscribió ese contrato tenía 17 años y actualmente ya tiene 18. Entonces, es un contrato anulable porque cabe la posibilidad de que pueda confirmarse o no. Por eso es que se dice que es un contrato que cuando existe un perjuicio para alguien, se busca la ineficacia de un contrato. Son contratos que no producen efectos legales válidos, ¿no? Son contratos que pueden ser ineficaces. Eso va a depender de las características, de las condiciones, va a depender de los requisitos, va a depender de todo aquello que hasta la fecha nosotros estamos conociendo para luego aplicarlo, ¿verdad? Eso no está lejos de la realidad, lo hacemos siempre, lo aplicamos siempre, lo conocemos siempre. Cuando el acto jurídico es insalvable, es un contrato nulo. Ya lo habíamos colocado hace un rato con Ciro. Esta niña de 10 años, propietaria sí pues, pero no puede disponer de sus bienes, de un bien inmueble hablo, ¿verdad? Porque nuestra legislación habla de que eso es total y absolutamente nulo. Ahora nos estamos viendo lo que es la anulabilidad. Lo que entonces se le denominaba los incapaces relativos, decía que ellos cuando celebraban actos jurídicos, estos actos jurídicos también, al igual que sus capacidades, eran considerados relativos, es decir, anulables, porque podían confirmarse o no. Sucede lo mismo ahora, pero nos encontramos, si hablamos de capacidades, con las personas con capacidad jurídica restringida, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí sobre lo que es la resolución de un contrato. Habíamos señalado que son 4 las causales de la ineficacia de un contrato. Nosotros queremos y estamos en la búsqueda de realizar contratos válidos y eficaces, pero a veces ocurren situaciones en las que, no obstante que se haya llevado a cabo la celebración de un contrato válido, resulta que podemos pedir resolución del mismo, ¿verdad? A ver, aparece por aquí nuestro, ¿dónde está? Daniela Ricaldi. Hola, buenas noches. Daniela. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está, Daniela? Enciende tu cámara, por favor. Dame un ejemplo de un contrato resoluble.
Hola. Doctora, no sé. ¿Cómo que no sabes? Mujer, No tengo la mano. ¿qué es lo que no tienes a la mano? Tenlo en tu mente, mujer, tenlo en tu mente. A la mano no lo tengas, tenlo en tu mente. La materia gris funciona. Sé creativa. Mira, a ver. Daniela, quiero verte. ¿Con quién hablo? Con tu nombre. Daniela. Bueno, en lo que leí, doctora, un contrato. Tu cámara, podría ser. Daniela. Danielita. Tu cámara, mujer. Chicos. Ay, desde que empezamos el semestre les digo, coloquen su cámara, vayan ustedes tomando las previsiones del caso. En la semana siguiente, si no tienen la cámara, no tienen el audio, nos dice que tenemos que sacarlos del aula. No queremos hacer eso, de verdad, no, chicos. Tomen las previsiones. Se los venía diciendo desde la semana anterior, cuando estábamos en la semana quinta, ¿verdad? Ya estamos en la séptima, estamos en línea recta, nos falta poco, nos falta poco. Pero Daniela desapareció hasta con todo y micrófono. Esa es la situación. Pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tampoco nos podemos detener todo el tiempo esperándola, ¿no? A ver. Pero, Aileen. Sí, profesora. A ver, luego voy contigo, Claudia, por favor. Aileen, dame un ejemplo de resolución. Haz un contrato resoluble. Ya, bueno, de acuerdo a las, teniendo en cuenta, ¿no? Las imágenes que están en la diapositiva, puede ser en cuanto a un contrato de compra-venta, donde las partes acuerdan un determinado monto. Bueno, teniendo ejemplo acá, ¿no? A cambio de la compra de una casa. Y sin embargo, una de las partes no cumple con la entrega de la contraprestación, o sea, con la entrega del dinero, como se había estipulado o se había señalado en el contrato, por lo que al no cumplirse con esa entrega se podría dar por resolver el contrato que habían suscrito las partes. Por el incumplimiento, ¿verdad? Por el incumplimiento. Sí, por el incumplimiento. Claro, la resolución, ¿qué produce? Produce la ineficacia del contrato. Una resolución, nosotros con una resolución, ¿qué buscamos? Que el contrato quede sin efecto. Ya no queremos celebrar contrato con esa persona por incumplida. No obstante que se ha llevado a cabo la celebración de un contrato válido, existe una causal sobreviniente. ¿Qué significa eso? Con posterioridad a la celebración válida de un contrato. Ustedes pónganse en la mente siempre eso. Cada vez que se habla de incumplimiento de un acuerdo de voluntades, es decir, cuando nosotros celebramos un contrato, lo hacemos con cláusulas, ¿verdad? Con cláusulas, donde allí, ¿qué se coloca en las cláusulas? Se describe el bien, el tipo de transferencia, si es en propiedad, si es en uso, si es en posesión, si es a cambio de dinero, compra-venta, a cambio de otro bien, permuta, a cambio de nada, donación, en fin, en fin. Sin embargo, si en estas cláusulas nosotros hemos acordado muchas cosas, es decir, días de pago, lugares de pago, tipo de moneda, el cumplimiento de la obligación se hace a través de un banco, qué cuenta. Colocamos para qué se lleva a cabo la transferencia y esta se incumple, es una causal sobreviniente con posterioridad a la celebración de un contrato válido, ¿verdad? Daniela, andaba levantando la manito.
Uy, ¿se fue? Daniela. Ah, no, perdón, Claudia. Sigo llamando yo a Daniela y Daniela no está, pues. No, sí, doctora, era casi parecido al ejemplo de mentirar compañera y que básicamente es una figura que es muy común con las inmobiliarias, ¿no? Por eso tienen la opción de separar tu lote con 200 soles, 300 soles, 500 soles y generalmente se hace cuando hay incumplimiento continuo de cuotas, ¿no? Ya que estas han sido pactadas, acordadas y el deudor, bueno, el que se ha comprometido a hacer los pagos no los hace dentro de las ¿no? fechas estipuladas. Entonces, es ahí donde la empresa, a través de notarialmente, no notifica y también cobra penalidades. Eso básicamente, doctora. Claro, se resuelve el contrato porque no produce efectos legales como las partes quieran, ¿verdad? Yuri. Hola, Yuri levantaba la manito. Sí, doctora. Doctora, al respecto también en el tema yo vi que hay mucha resolución de contratos en el tema de lo que es el deporte, en la contratación de jugadores, ya que en las cláusulas se pone lo que es el rendimiento físico de los jugadores, y si no cumplen en la temporada, también resuelven el contrato. Sucede mucho en ese tema, en el deporte, ¿no? Claro, así mismo es, porque la idea en la celebración de un contrato es el cumplimiento de los mismos, en los términos como se han acordado, y si hay un incumplimiento, pues carece de objeto el continuar con este contrato, mejor dejamos sin efecto. Esa es la idea de una resolución de un contrato, ¿verdad? Porque la idea es, celebramos un contrato y esto va a surtir los efectos legales desde el incumplimiento. Pedimos resolución, no desde antes, sino desde que se lleva a cabo este incumplimiento en adelante, no hacia atrás, ¿verdad? Y naturalmente las partes, ¿qué tienen que hacer? Restituir, devolver el bien si se trata de arrendamiento, pagar actos indemnizatorios y siempre teniendo en cuenta estas causales sobrevinientes. ¿Qué significa una causal sobreviniente? Con posterioridad a la celebración válida de un contrato, ¿verdad? Que es cosa diferente hablar de contratos pasibles de rescisión, es decir, contratos rescindibles. ¿Cuándo se lleva a cabo la rescisión de un contrato? La rescisión de un contrato se efectúa cuando, por alguna causa anómala, errónea, ¿no? Se produce, se celebra el contrato que perjudica a una de las partes, ¿verdad? Pero que lo podemos subsanar, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo hacemos esta situación. Vamos a encontrarnos ahora mismo con algunas personas que tenemos aquí. Oh, Dayana. Dayana, hola, hola. Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo estás, Dayana? Dayana, dame un ejemplo de un contrato pasible de rescisión. Un contrato pasible. Podría ser que pues por casos de desastres naturales, por ejemplo, no se pueda cumplir con lo que se había acordado por las partes. Por ejemplo, a ver. Que, por ejemplo, se había contratado a un agricultor para que no se venda cierta cantidad de verduras, pero pues pasa un huaico y por eso se pierde toda la cosecha y pues ya se rescinde el contrato porque pues ya no hay verduras. ¿Pero esa es responsabilidad de quién? Es por causas fortuitas. Entonces no es responsabilidad de ninguna de las partes, ¿no es cierto? Son situaciones que no podemos nosotros adjudicárselas a alguien. Sin embargo, lo que tenemos a la vista, ¿qué es? Decimos,
cuando existe un contrato erróneo. Niñita, ¿dónde está el error? Ah, bueno. Pues, Vamos a ver, un poquito para orientarnos cómo lleva la situación. Marjorie está levantando la manito. Sí, doctora, bueno, otra vez. Doctora, por lo que explicó, la rescisión se da cuando se genera el vicio al momento de que se hace el contrato, ¿verdad? En todo caso, un ejemplo podría ser que yo, digamos, venda un bien inmueble o mueble, un bien, ¿no? Que no sea mío, ¿no? Y hago contrato y todo, pero después la otra persona que me está comprando se da cuenta, pues, que el bien es mío. Entonces, se da la opción del contrato, Marjorie, porque se está ¿y generando... dónde está el error? ¿Y dónde está el error? Pero ese contrato sería más bien Nulo. doctora, más bien el ejemplo acá vendría a ser, por ejemplo, cuando uno celebra un contrato de arriendo, pero al momento de celebrarlo, digamos, en una notaría por error, digamos, en un monto de 5.000 soles, ¿no? Pero por error, en el contrato, se le quita un cero y se le alquila 500 soles. Entonces, Por ejemplo. no sería equivalente, ¿no? El precio del arriendo con lo que señala el contrato. Entonces, ahí se estaría evidenciando que el contrato ha sido celebrado en ese monto, pero por error. Pero que puede subsanarse, ¿verdad? Sí, sí se puede subsanar. Ay, ya, sí, sí, doctora, tiene razón. No me había dado de cualquier Claro. decisión se puede subsanar, ¿verdad? Se debe de subsanar. En cambio, cuando es Se puede. nulo, ya no existe lo. Claro. Así mismo es, claro, claro. Entonces, mira, la figura de la rescisión es cuando existe una causal concomitante. ¿Cómo? ¿Dónde está la causal concomitante? En el mismo día de la celebración del contrato, se celebra en forma defectuosa, se celebra en forma errónea, ¿verdad? Pero que nosotros no nos dimos cuenta, ¿no? No nos dimos cuenta o creímos que era verdad, pero cuando hay buena voluntad se puede subsanar, y si no la hay, pues rescindimos contrato. Por ejemplo, ahora Boris, que ahora ha ubicado el asunto de lo del arrendamiento. Boris, a ver, yo tengo un familiar enfermo, en el ejemplo, yo tengo un familiar enfermo, pero ya le pedí préstamo al banco, ya le pedí dinero a Dayana, y necesito dinero, y lo único que tengo es una casa, ¿no? Pero yo necesito dinero. Boris, esta casa se encuentra valorizada en $100,000, pero como yo necesito dinero, pues te la vendo en 50,000. ¿La compras? No, doctora. ¿No? No. No, Bueno, ¿por qué sí. no? Bueno, sí te puedo comprar, pero A ver, ¿celebras contrato conmigo o no? ¿Cómo es la figura? sí te puedo comprar, doctora, pero me estaría exponiendo a que más adelante se pueda plantear la anulabilidad de ese contrato. ¿La qué? La anulabilidad de ese contrato. Ah, la rescisión. Claro, claro. ¿Dónde está el error? La falta de equidad. La falta de equidad, donde yo te estoy diciendo con claridad, yo necesito dinero, mi casa vale 100,000, pero la verdad es que yo te doy 50,000 porque necesito. Y Boris, que es una persona de buena voluntad, me dice, no, yo no lo compraría porque yo sé que eso vale 100,000, pero me lo están dando en 50. Bueno, dice, no, me estaría exponiendo a que después me pidan la rescisión de un contrato. No necesariamente, Boris, porque mira, si tú eres una persona de buena voluntad, me vas a decir, bueno, como me dijo de que era 50,000, yo le di los 50,000 sabiendo que es 100. Pero los 50,000, ¿qué podemos hacer? Yo le voy a dar después en ejecución escalonada. Se subsana, ¿verdad? Se subsana.
Sin embargo, existen personas que dicen, no, 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 no. Contratos son contratos. Me dijiste 50.000 y se acabó el asunto. No te doy un solo céntimo más. Oye, pero si era por una situación que yo necesitaba. Y el derecho es tuitivo. El derecho es protector. Dice que debe existir equidad en la contraprestación. No, 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 no. 50.000 y punto. Ah, no. Entonces, ¿qué hago yo? Busco la ineficacia de un contrato a través de la rescisión contractual. Profesora, permítame Eso es lo que hacerle está una planteando. pregunta. Permítame hacer una pregunta. Sí, ¿Podría suceder lo mismo, por ejemplo, cuando uno se presta dinero de los prestamistas y te dan a una tasa, digamos, del 20, del 30%? Yo por necesidad me he prestado, digamos, de esa persona y podría presentarse esa figura en este caso. Ah, no, mira, pero si este prestamista te presta con 20-30%, y eso te lo han enseñado en Derecho de Obligaciones, eso es una forma de usura, medio probatorio de la usura. ¿Por qué? Porque un porcentual tan alto no es permitido por nuestra legislación. Un porcentual de 20-30% nuestra legislación no permite. El porcentual de tasa de interés es lo que determina el Banco Central de Reserva como interés máximo. Debajo haz lo que quieras. Si quieres no cobran interés, pero como interés máximo es el legal, el que determina el Banco Central de Reserva. No es que sea una situación errónea, ahí se nota que eso es con dolo, mala voluntad. Y eso no es subsanable. Lo subsanable es lo que estamos haciendo ahora, Boris, donde por alguna situación que tú creías que era una situación correcta, pero ya veo que tú dices, no, yo no lo compraría porque después me pongo en problemas, porque sabes en el fondo que no hay equidad, pero lo haces porque te estoy ofreciendo en 50.000, pero cuando yo te diga, mira, la casa valía 100.000, tú me dirás, bueno, sí, me quiero quedar con la casa. Entonces, subsanemos el error. Los otros 50.000 que adeudó, lo hacemos en ejecución escalonada, aunque sean 50 partes, pero lo validamos, ¿no? Si no es así, entonces es un contrato pasible de rescisión. Pasible de rescisión. Profesora, una última consulta. Desde el que empezamos la clase que quiero hacerle una consulta respecto a la anulabilidad. Por ejemplo, actualmente ya cuando uno celebra contratos de compra-venta, mano de bienes como vehículos, bienes inmuebles, la notaría te exige que el depósito se haga una cuenta. Pero yo tengo un caso del año 2014 donde en realidad es una simulación de compra-venta. ¿Ya? Pero lo que pasa es que por no hacer un trámite de sucesión, de anticipo legítimo de herencia, la madre decide venderle a su hija su casa, una simulación ya de que en el momento se paga el monto de 3.000 soles y así. Pero lo que pasa es que ahora se están separando, se están divorciando con su pareja. Entonces la hija dice, pero ¿cómo le voy a dar la mitad? Ella me presenta el caso, me dice, ¿cómo le voy a dar la mitad si esas me dio mi mamá gratis? Entonces eso me corresponde por sucesión. Entonces yo le comento de que habría alguna forma de que se pueda plantear, ¿no?, la nulidad de ese contrato, porque uno no sea o sea, yo me ponía a pensar, mejor dicho, me puse a pensar, dije, pero actualmente ya las notarías te exigen que deposites a una cuenta y eso pues en el contrato se pega, ¿no? Pero no existe eso. Entonces, por eso se puede plantear la nulidad de ese contrato. No, porque si hay voluntad de la madre de transferirlo y han hecho esa situación que se entregue como si fuera un contrato de compraventa, pues, ¿cómo lo vas a demostrar que no era una compraventa si han entregado dinero? Uy, 8:15, chicos, estamos a las 8:15, solamente con esto terminamos en unos minutitos, ¿no? Cuando hablamos de la rescisión, luego en la siguiente clase, Boris, terminamos con esto. Se tiene en Doctora, muchas cuenta... gracias. Se tiene en cuenta que los efectos han de producirse desde esta celebración errónea. Se tiene por no efectuado, porque es un contrato erróneo, defectuoso, salvo que pueda validarse, como en el caso que ya estamos señalando con Boris, ¿verdad? Sí, ya habíamos terminado aquí. Como en el caso que habíamos señalado con Boris. Si él dice, yo no me quiero poner en problemas porque con posterioridad me van a pedir una rescisión contractual y por eso, no, él es una persona de buena intención. Es un contrato erróneo, defectuoso, pero
que pueda subsanarse. Chicos, hasta aquí llegamos, nos estamos viendo en la siguiente clase porque estamos fuera de hora ya entrando en otro